Milagros en la era de los jueces, descubriendo la vida sagrada y transformadora en Israel sin ley. En el tercer año de Joacim, un silencio inquietante dominaba el valle. Las tierras fértiles que una vez florecieron bajo la provisión de Yahvé estaban ahora marchitas, aplastadas por la opresión del tirano Jabín, rey de Canaán. Su capitán, Sisara, era temido en cada rincón, y el pueblo de Israel, perdido en sus rebeliones, clamaba desesperadamente en su dolor. Fue en este oscuro periodo cuando surgió Débora, la profetisa, un faro de esperanza en medio de la anarquía, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Bajo la sombra de una palmera en Ofra, Débora se sentaba como juez, esperando con paciencia a los que venían en busca de respuesta. La voz de Dios resonaba en su corazón, y con valentía y sabiduría dirigía al pueblo hacia la luz. En un instante sublime, el clamor de Israel alcanzó los cielos, y el Eterno habló a Débora. Es tiempo de actuar. Con fervor celestial convocó a Barak, un guerrero de la tribu de Neftalí. Ve, porque Jehová ha dado a Sisara, capitán del ejército de Jabín, en tu mano. Jueces 4:6. Las palabras de Débora eran poderosas y estaban cargadas de unción. Sin embargo, Barak, temeroso y lleno de dudas, respondió: Si tú vas conmigo, yo iré. Pero si no vas conmigo, no iré. Jueces 4:8, NBI. Era un momento decisivo, donde la valentía se entrelazaba con la fe. Débora, con firmeza implacable, contestó: De cierto iré contigo, mas no será tuya la gloria en esta jornada, porque en mano de mujer entregará Jehová a Sisara. Jueces 4:9. El monte Tabor se convirtió en el escenario de una confrontación monumental. Con un cielo plomizo que parecía advertir de lo inminente, Débora proclamó: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tu mano. Jueces 4:14, RVA. A medida que el estruendo de la batalla se manifestaba, nubes de tormenta se arremolinaban, y torrentes de lluvia caían del cielo, desatando un milagro divino. El torrente arrastró los carros de hierro de los cananeos, sumiéndolos en el lodo. Los guerreros cananeos, la élite bélica de Jabín, temían al Dios de Israel. Con un coraje renovado, los israelitas, guiados por la profetisa y el guerrero, se lanzaron al ataque. La batalla se libró no solo con espadas, sino con la mano poderosa de Dios. Los ecos de los gritos de victoria se mezclaron con los relámpagos que iluminaban el cielo, una sinfonía de fe y redención que resonaba a través de las colinas de Israel. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que la lluvia cesaba, el estruendo de la batalla daba paso a un silencio reverente. La victoria era palpable, pero la verdadera prueba se avecinaba. Cada amoroso susurro del viento traía consigo la pregunta: ¿permanecerían fieles ante el retorno de la duda? ¿Seguirían buscando a Yahvé, el Dios que les había liberado? La historia de Israel apenas comenzaba su revelación, y el misterio del plan divino se desvelaba lentamente, dejando al pueblo con un anhelo de restauración y desafío por delante.
Los ecos de los gritos de victoria aún resonaban en las colinas de Israel, pero en el corazón de Débora un nuevo llamado surgía. Había visto el poder de Yahvé desplegarse de manera gloriosa y se sentía abrumada por la responsabilidad de guiar a su pueblo hacia una verdadera transformación. La victoria sobre Sisara fue solo el primer paso en un camino que requería dedicación y arrepentimiento genuino. Mientras los guerreros de Neftalí y Zabulón regresaban al campamento cargados de trofeos, el ambiente aún vibraba con una tensión extraña. Débora sabía que los triunfos no garantizaban lealtad. Con fe decidida y un espíritu encendido, se dirigió a Barak, quien había regresado con el miedo tras sus pasos. No debemos descansar, Barak. Es tiempo de instaurar la justicia y recordar al pueblo su pacto con el Altísimo. Ahí es donde encontraremos la verdadera victoria. Barak asintió, aunque sus ojos mostraban la incertidumbre de un hombre que había sentido el peso del miedo. ¿Cómo, Débora? El pueblo está exhausto tras la batalla. Demasiados días de conflicto y dolor los han dejado vulnerables. ¿Cómo despertaremos su fe y determinación? Débora, mirando al cielo lleno de promesas, respondió: El mismo Dios que nos dio la victoria con lluvia hará brotar un nuevo fervor entre su pueblo. Haremos un sacrificio de alabanza y en ese acto el recuerdo de su fidelidad renovará sus corazones. La profetisa ordenó que se preparara un altar en las llanuras, donde el pueblo podría reunirse. Así, convocó a los ancianos y líderes de cada tribu. Cuando la multitud se congregó, la atmósfera matutina estaba impregnada del aroma de ofrendas y el sonido de músicas que ensalzaban al Creador. Con una voz poderosa, Débora se levantó anunciando: «Iglesia de Israel, escuchen. Hoy recordamos la grandeza de nuestro Dios, quien ha liberado nuestras vidas de la opresión, alzado a nuestro estandarte en medio del horror de la batalla. Sin embargo, nuestra victoria no reside simplemente en nuestras espadas, sino en nuestro arrepentimiento y dedicación a Él». Y mientras ella hablaba, el cielo pareció abrirse una vez más, y una luz brillante descendió sobre el altar. El pueblo cayó de rodillas, reconociendo la grandeza del Dios que les guiaba. Se escucharon oraciones fervientes, clamando por perdón y restablecimiento de su vínculo con Yahvé. Débora vio lágrimas de arrepentimiento caer de muchos rostros. Sabía que la liberación que se había experimentado en la batalla no perduraría si el pueblo no se volvía hacia su Dios. La restauración de su fe era el verdadero propósito de su liderazgo. Cada acción trae un eco, pensó, y la respuesta del cielo está en nuestra disposición para volver al Eterno. Sin embargo, un susurro de inquietud recorrió la congregación. En la lejanía se oían rumores de que Javín no había olvidado la derrota. Sus espías se movían en la penumbra, observando a Israel con astucia. Así, el desafío se presentaba una vez más, y Débora sintió la lucha interna en su corazón. «Un nuevo llamado se aproxima, Barak», le dijo con un susurro lleno de determinación. «No solo hemos vencido a un enemigo, la verdadera prueba está por venir. Nos toca edificar la fe de este pueblo, y frente a cada sombra que se acerque, muchos recordarán su victoria pasada y se levantarán con mayor fervor. Pero sobre todo, debemos estar preparados, porque el tiempo de la verdadera batalla ha llegado. Recuerda, la promesa de Dios no se ha desvanecido». Débora miró hacia el horizonte, donde las nubes se amontonaban nuevamente. En su corazón palpitaba la certeza de que Dios no estaba acabado con ellos. Había un propósito mayor, y el fin no era solo ganar batallas, sino restaurar corazones. Un proceso que comenzaba en ese momento sagrado de unión y adoración. Mientras el pueblo celebraba en una danza de fervor, la sombra de la amenaza volvía a dibujarse en el horizonte, dejando una pregunta flotante en el aire.
¿Qué más haría el Señor en su fidelidad? El compromiso de Israel de regresar a su Dios sería testeado nuevamente en el fuego de la prueba que se avecinaba, y el verdadero misterio del plan divino se manifestaría en formas que sus corazones jamás habían imaginado. El pueblo de Israel permanecía postrado en adoración. Sus corazones palpitan con la esperanza renovada de que Yahvé había escuchado sus súplicas. Débora, contemplando la vibrante escena, se sentía al mismo tiempo abrumada y fortalecida. Mientras las llamas del altar danzaban, su mirada se alzó hacia el cielo, buscando la dirección divina que había guiado su camino hasta ese momento. La comunión en este acto sagrado no era solo temporal, era el cimiento sobre el cual edificarían su futuro. Israel, alcen la vista, el Dios que nos libró de la opresión y de la mano de Sisara está presente entre nosotros, proclamó Débora con voz resonante. El pueblo, lleno de fervor, gritó en respuesta, Yahvé es nuestro rey. La luz que brillaba desde el altar iluminaba sus rostros, y las lágrimas de aquellos que se arrodillaban eran testigos de un arrepentimiento colectivo. Pero en el fondo del alma de Débora, una preocupación comenzaba a germinar, pues sabía que la verdadera prueba no era solo la afirmación de su unicidad, sino la manera en que inclinarían sus corazones ante la adversidad. Mientras el pueblo ofrecía sacrificios de oración y canto, un anciano de la tribu de Manasés se acercó a ella con el ceño fruncido. «Débora», dijo con voz grave, «hemos oído murmuraciones sobre el regreso de Jabín. Tememos que su venganza se avecine». Las palabras del anciano resonaron en el corazón de Débora. «La historia aún no ha terminado», respondió, con la firmeza de una mujer que había visto el poder de Dios en acción. Si el pueblo se aferra a su pacto y se mantiene firme en su fe, entonces el Dios de nuestros ancestros dejará caer su mano protectora sobre nosotros. Los murmullos de la multitud comenzaron a mezclarse con una ansiedad palpable. Débora sentía la urgencia de actuar. «Mañana mismo convocaremos a los hombres de guerra. No más esperas, no más dudas. Debemos prepararnos, porque la batalla no es solo contra el cuerpo, sino también contra lo espiritual que acecha en la sombra», declaró. A medida que la noche se cernía sobre ellos, la atmósfera se tornó tensa, cargada de expectativa. Las estrellas brillaban en lo alto, pero la amenazante figura de Jabín se cernía sobre el horizonte como una nube oscura. Suplicaron a su Dios por fortaleza, y en sus corazones ardía la esperanza de que, a través de su obediencia, la victoria no sería solo un deseo, sino una promesa cumplida. El amanecer trajo consigo un nuevo inicio. Débora y Barak reunieron a los guerreros de las tribus, y cada uno de ellos fue instruido en los caminos de la justicia y el valor. Mientras las trompetas resonaban en su corazón, Débora se levantó. Hoy no enfrentamos solo al hombre, sino al mal que busca destruir lo que el Señor ha establecido. Cada espada levantada es un recordatorio de que nunca estamos solos en esta lucha. Mientras ella se dirigía al grupo, sintió el impulso de buscar a Dios con fervor. En su mente, una imagen de su pueblo libre resonó, su fe restaurada y sus corazones alineados con la voluntad de Yahvé. De repente, una voz resonó en su interior, llena de claridad y poder. ¿No he prometido que serás mi instrumento en esta tierra? Como una madre que guía a sus hijos, así los guiarás en este tiempo difícil. Con renovada determinación, Débora anunció a las tropas lo que aún estaba por venir. Pronto, Jabín vendrá con su furia, pero el Altísimo ha decidido que esta vez el resultado será diferente. Él despojará a los opresores de su poder y permitirá que nuestros gritos de victoria resuenen una vez más. La respuesta de los guerreros fue unánime. Su fe comenzaba a tomar forma y su determinación se purificaba en el fuego de la esperanza. Pero, mientras la multitud se preparaba,
Una profunda pregunta quedó latente en el aire. ¿Cuál sería el costo de esta batalla? La esperanza brillaba en los corazones de Débora y su pueblo, pero su destino seguía en manos de Yahvé. Una nueva batalla espiritual estaba a punto de comenzar, y sólo a través de la fidelidad a su palabra podrían enfrentar la tormenta que se avecinaba. Cuando el día llegara, el poder de la salvación se manifestaría una vez más, y las promesas divinas estallarían en un glorioso cumplimiento. «Aún no hemos visto todo lo que el Señor puede hacer», murmuró Débora, mientras su mirada se perdía en el amanecer. Había mucho más en juego, tanto en la batalla física como en el renacimiento espiritual que se avecinaba. La inminente batalla traería consigo un nuevo nivel de confrontación y revelación, y así el plan soberano de Dios comenzaba a desvelarse en el silencio expectante del día que estaba por llegar. El sol se elevó sobre el horizonte, bañando la tierra prometida con su luz dorada. La brisa fresca trajo consigo un aroma renovador, y con cada susurro de viento, los corazones de los guerreros de Israel latían con una mezcla de temor y valentía. Débora, ahora más que nunca, sentía el peso del liderazgo sobre sus hombros. Sabía que cada palabra que pronunciara podría acender la chispa de esperanza o avivar la llama del pánico. «Hoy nos levantaremos», declaró, su voz resonando por encima del murmullo de la multitud. «Hoy la justicia de Yahvé irá delante de nosotros. Su mano no se ha acortado y aún guarda muchas promesas. Recuerden que no luchamos en esta batalla por nosotros mismos, sino por el honor de nuestro Dios. Él es nuestro estandarte y nuestra fortaleza». Los guerreros, hombres y mujeres valientes, se agruparon a su alrededor, empuñando espadas y lanzas, cada uno abrazando su destino en medio de la adversidad. Barak, con su espada en mano y su corazón dispuesto, se acercó a Débora y exclamó: «¿Qué se nos ha ordenado hacer? Su voz es nuestra guía y sus órdenes nuestro camino. Debemos ir al monte Tabor», respondió Débora con determinación. «Allí encontraremos el lugar desde donde el Señor derramará su poder sobre nuestros enemigos. La voz de Yahvé será la que desencadene nuestra victoria. Él empleará la confusión entre los filisteos, y en el fragor de la batalla será nuestra alabanza la que prevalezca». Con un eco de alabanza resonando entre el pueblo, comenzaron su marcha hacia el monte. Mientras ascendían, las palabras de Débora se impregnaban en sus corazones. La inminencia de la confrontación era palpable, pero también lo era la presencia divina que les acompañaba, llenando vacíos y sanando heridas. Llegados a la cima, se detuvieron y observaron las llanuras que se extendían ante ellos. A lo lejos, un grueso polvo se levantaba, señal de que el ejército de Jabín se aproximaba, arrogante y decidido. «Preparémonos», gritó Barak, «que nuestras voces se eleven como una muralla firme y nuestra fe como un escudo». Y así, mientras la oscuridad comenzaba a caer y el sonido de la guerra resonaba en el aire, Débora alzó su mano. «Ahora, pueblo de Israel, clama a tu Dios, que nuestras súplicas sean escuchadas en lo alto y que la justicia de Yahvé se manifieste en este lugar». Los gritos de guerra se entremezclaron con alabanzas, formando un clamor que se alzó al cielo, tocando el corazón de Dios. En ese preciso momento, una gran tormenta comenzó a formarse en el cielo. Relámpagos rasgaron la atmósfera y truenos resonaron, y una extraña sensación de temor se apoderó del ejército enemigo. Débora, sintiendo el poder de Dios manifestándose, volvió su mirada hacia Barak. «La batalla es de Yahvé. Avanza, y que cada paso que des sea un acto de fe». Barak, guiado por el espíritu de valentía que emanaba de su profetisa, condujo a los guerreros adelante. Cuando se encontraron frente a frente con Jabín y sus carros de guerra, un pánico sobrenatural invadió a los filisteos. La tierra tembló bajo los pies de Israel mientras los vientos rugían a su alrededor,
y el eco de las alabanzas se transformó en un grito triunfal. «Mirad», gritó Débora con júbilo incontrolable, «el Señor ha arrasado su ejército, la victoria es nuestra». En ese instante comprendieron que todo lo que habían soportado, cada sacrificio hecho y cada lágrima derramada, había sido parte del plan soberano de Dios. Y mientras la victoria se desataba, Débora atisbó un visionario dual. La batalla de ayer resonaba en los ecos del futuro, y el pueblo de Israel despertaría a una nueva era de redención. Pero lo que aún no saben es que este triunfo no es el fin. Susurró en su corazón mientras los gritos de los victoriosos resonaban alrededor de ella, entrelazando las historias antiguas y las promesas cumplidas. La verdadera historia de Israel apenas comenzaba, y con cada latido el plan divino de Dios se expandía más allá de las fronteras de la batalla y la liberación. El cielo aún retumbaba, pero en su espíritu, Débora sabía que algo mayor estaba gestándose en su seno. La revelación de su propósito se acercaba cada vez más, y la historia del pueblo de Dios estaba a punto de ser grabada en la eternidad, mostrando que su revelación llevaría a un cumplimiento aún más glorioso. La batalla resonó en el aire, mientras la victoria se desplomaba como un torrente sobre el pueblo de Israel. Pero en medio de los gritos de júbilo y la celebración, Débora se mantuvo en profunda contemplación. Aunque el enemigo había sido despojado de sus fuerzas, su corazón no podía ignorar el susurro del Espíritu. «¿Qué está por venir, oh Señor?», murmuró en su interior. Barak, aún tembloroso por la electrizante victoria, se acercó y, con los ojos brillantes de fervor, dijo: «La gloria de Yahvé ha sido revelada. Los filisteos han huido, y su temor nos ha proporcionado este día de libertad». Pero Débora, aunque compartía su entusiasmo, podía sentir el peso del futuro que se cernía sobre ellos. A medida que los guerreros de Israel comenzaron a recoger las armas abandonadas, su entusiasmo se tornó en un eco de voces que hablaban de redención y restauración. Débora se dirigió a ellos una vez más, su voz firme y clara. «Hemos visto la mano de Dios hoy, pero no debemos olvidar que cada victoria trae consigo una prueba. Nuestro pueblo tendrá que caminar en la luz de la justicia y en la obediencia a su ley». Y así, mientras la noche se cernía sobre el monte Tabor, las estrellas comenzaron a brillar como testigos de la fidelidad de Yahvé. Débora tomó su flauta, un instrumento que había sorbido las lamentaciones del pasado, y comenzó a tocar una melodía que hablaba de esperanza y promesas. Los guerreros se unieron, sus voces resonando entre las llanuras como una sinfonía de alabanza. «Escuchad», proclamó Débora, «no solo hemos derrotado a nuestros enemigos, sino que hemos sido llamados a establecer su justicia. Oremos, y que nuestras súplicas suban como incienso dulce ante su trono». Mientras oraban, la tormenta que había comenzado a disiparse se tornó en un suave murmullo, como un abrazo del cielo. En ese momento, cuando la alabanza parecía seducir la atmósfera, un mensajero del Dios Altísimo llegó veloz entre ellos. Transmitía un mensaje que desbordaba con la autoridad divina del cielo. «Así dice el Señor: he escuchado el clamor de mi pueblo. Su lucha no ha pasado desapercibida, porque yo estoy comenzando a restaurar el pacto con Israel. Esto es solo el comienzo de mi obra en medio de ustedes». Débora sintió un escalofrío. La dirección del mensaje transformó lo que parecía ser solo un día de victoria en una obra de redención que abriría los cielos. «El pacto», murmuró, mezclando alegría y reverencia, «ha de ser renovado. No será suficiente con la victoria en esta batalla. Nuestras almas deben entrar en un nuevo compromiso». Barak, sintiendo la gravedad del mensaje divino, se acercó aún más. «¿Qué debemos hacer, Débora?
¿Cuál será nuestra próxima movida en este sendero de restauración? Debemos proclamar la grandeza de Yahvé, respondió ella. Su plan abarca más que nosotros mismos. Los guerreros de Israel deben convertirse en heraldos de su justicia. La tierra tiene que saber que nosotros, su pueblo, hemos sido elegidos para ser luz y salvación para las naciones. Mientras las palabras de Débora resonaban, un silencio reverente invadió el lugar. Una luz comenzó a destellarse en la lejanía, revelando un sendero que parecía marcar el destino de Israel. Y fue entonces cuando Débora comprendió: la restauración de la ley que traerá a su pueblo de regreso a la verdadera adoración no comenzará solo con victorias en el campo de batalla, sino con corazones humillados y dispuestos ante Dios. Recuerden, dijo en un susurro, que el verdadero milagro no es solo la victoria, sino que nuestro pueblo regrese a la adoración genuina y a la justicia del Altísimo. Hoy ha sido un paso, pero el propósito divino es mucho más grande de lo que imaginamos. Al contemplar el futuro, Débora sintió la urgencia de preparar a su pueblo para la nueva era de fe que pronto comenzaría. Lo que aún ignoramos es que el verdadero desafío y la gloria de Dios se despliegan aún por venir. El camino de la verdadera liberación llevará a una cruz, pero a través de ella la redención será completa. El eco de su voz resonó en el corazón de cada guerrero, inmortalizando la promesa de que el glorioso plan de Dios se revelaría más allá de las victorias pasajeras, y que la historia de su pueblo apenas comenzaba, a puertas de milagros aún por desatar. La aurora despuntó sobre Israel, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, como si el mismo Creador estuviera pintando su obra maestra. Débora se despertó con el zumbido en su pecho aún resonando. Su corazón, al igual que la brillante mañana, estaba lleno de anticipación y miedo reverente por lo que el Señor había revelado. Mientras ella buscaba un momento de soledad, se dirigió hacia una colina cercana. Allí, entre las laderas rocosas y florecientes, comenzó a orar, pidiendo dirección para su pueblo. Su voz se elevaba en súplicas, clamor a la luz de la nueva tarea que les esperaba. En su espíritu sentía que el desafío no solo era mantener la victoria, sino que había algo más profundo que enfrentar. De pronto, la voz del Señor resonó en su corazón. Débora, lleva a Israel a la vida de la ley, pues la justicia que se levanta será la luz que guiará a las generaciones futuras. Con renovada determinación, regresó al campamento, donde los hombres aún celebraban. Se levantó entre ellos y asintió a Barak, quien la miró con una mezcla de confianza y curiosidad. «Hermanos», comenzó Débora, su voz fuerte y clara, «hoy ha comenzado una nueva etapa. No solo hemos vencido al enemigo, sino que el tiempo de la restauración ya ha llegado. Israel debe volver al corazón de su Dios». El murmullo de sorpresa recorrió a los guerreros. Estaban listos para un regreso a la ley. Barak, con la sabiduría de un líder, dio un paso al frente. «¿Cómo, Débora? ¿Cómo edificaremos un pueblo en la justicia cuando nuestras manos todavía están manchadas de guerra?» «Con arrepentimiento y humildad», respondió ella, su mirada rebosante de fe. «Llamad a cada tribu de Israel. Invitémoslos a restaurar sus corazones y su adoración. Solo así podremos ser verdaderamente libres». Así comenzó un movimiento que palpitaría con nuevo vigor en las montañas y valles de Israel. Mensajeros fueron enviados llevando el clamor de Débora a cada hogar, invitando a la comunidad a asistir al monte Tabor de forma desesperada pero esperanzada. Fue un acto sagrado. Los israelitas se reunieron y la atmósfera estaba cargada de expectación y gloria. Cuando se juntaron, Débora, junto con Barak, dirigió la asamblea con fervor. Era una multitud de rostros, todos ansiosos por regresar a la ley que Dios había dado a sus antepasados. Mientras ella recitaba las antiguas promesas y ordenanzas,
Los corazones comenzaron a quebrantarse, y las lágrimas fluyeron como torrentes sobre la tierra seco de su alma. «Arrepentíos», exclamó. «Volved a Yahvé, quien es misericordioso y compasivo. Su mano se extiende siempre para perdonar y restaurar». En ese momento, un anciano salió de la multitud, sus ojos llenos de dolor y remordimiento. «Hemos despreciado su camino, estamos perdidos en la oscuridad. ¿Hay esperanza para nosotros?» «Siempre hay esperanza», respondió Débora, su amor por el pueblo brotando como manantial. «Si buscamos a Dios de corazón, Él nos encontrará. Su pacto no ha sido roto, sino que es fiel para con nosotros». La comunidad fue tocada con poder por las palabras encendidas de esperanza. Temiendo un amanecer aún más glorioso, comenzaron a llorar, a confesar y a declarar su deseo de volver a seguir las leyes de Dios. Con cada palabra sus corazones se unían, cada canto resonando como un eco de redención. Así, lo que comenzó como un clamor de victoria se transformó en un canto de adoración y arrepentimiento. Pero en medio de este mover, Débora podía sentirlo, un susurro en su alma que preparaba el camino para algo aún mayor. «¿Qué me falta, Señor?», se preguntaba mientras observaba a su pueblo ser restaurado. «¿Qué obra más grande estás a punto de desatar sobre nosotros?». Las estrellas, que brillaban intensamente esa noche, parecían murmurar secretos divinos. La culminación de la promesa que se extendería más allá de su entendimiento estaba en el horizonte. El corazón de Dios estaba a punto de revelarse en una forma que transformaría a Israel para siempre. Entonces, una voz aún suave y firme resonó. «La verdadera batalla estará por venir, y en ella se revelará mi gloria». Con el alma agitada por la anticipación de lo que estaba por acontecer, Débora sabía que el propósito divino de Dios y su pacto aún se desplegarían. La historia de Israel, sostenida en sus manos, estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo de esperanza. La asamblea en el monte Tabor resonaba con el eco de los corazones quebrantados, las voces de los israelitas sonando en un lamento colectivo, una súplica a su Creador por redención. Débora, con una humildad palpable, observaba el milagro de la restauración que se desplegaba ante ella. Cada lágrima que caía sobre la tierra frágil era una semilla de esperanza, un testimonio de la fidelidad del Dios de sus padres. Mientras la multitud continuaba clamando, un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo un profundo sentido de reverencia. En ese momento, Débora sintió la poderosa presencia del Espíritu del Señor sobre ella. La presión de la gloria divina era palpable, y ella supo que este no era solo un momento de arrepentimiento, sino un panorama que abría las puertas al cumplimiento de promesas antiguas. «Israel», dijo Débora, su voz resonando de nuevo, «esta transformación que experimentamos es solo el principio. No solo venimos a repeler a nuestros enemigos, sino a establecer el reino de Dios en la tierra prometida. Preparad vuestros corazones. El tiempo de la restauración no solo rehabilitará nuestra adoración, sino que también nos preparará para enfrentar lo que está por venir». Al escucharla, la multitud se estremeció. Barak, a su lado, sintió que una sombra de inquietud cruzaba su rostro. «¿Qué significa esto, Débora? ¿Qué nos espera realmente? Hemos luchado y hemos vencido, pero ¿serán estas victorias suficientes para el futuro?» Débora lo miró fijamente, su corazón lleno de comprensión. «No podemos tener miedo, Barak. El verdadero desafío somos nosotros mismos. El Señor ha sido nuestro refugio, pero a medida que nos dirigimos a la tierra que nos ha prometido, debemos ser guiados por su verdad. Es la única manera de permanecer firmes frente a lo que vendrá». Las palabras de Débora se afianzaron como anclas en los corazones de los que allí estaban.
Y fue en la quietud que siguió, cuando el gran cambio comenzó a tomar forma. Un nuevo formato de comunidad emergió de entre los rezos. Los que una vez fueron guerreros se unieron en un propósito de fe y unidad, preparándose para el camino que Dios les había trazado. Al caer la noche, mientras el brillo de las estrellas iluminaba el firmamento, Débora se retiró a su tienda. Allí, sola ante el Altísimo, elevó súplicas como incienso. «Señor», oró, «¿qué más quieres que haga? He buscado tu voluntad y he llamado a tu pueblo. Ahora, ¿a quiénes te has preparado para ser nuestros guías en la nueva vida que estamos comenzando?» Un silencio profundo llenó la habitación, pero en la quietud una visión le fue concedida. Su espíritu se abrió a la vista de una guerra aún no librada, una lucha sobreentendida que requeriría más que victorias pasajeras. La voz del Señor volvió a resonar. Pronto Israel enfrentará un desafío que probará su fe y su unidad. Cada tribu debe estar lista, cada corazón alineado en mi propósito. Así, la verdadera redención podrá florecer. Débora se echó a llorar, no por temor, sino por la certeza de que Dios estaba en control. La batalla que el Señor describía iba más allá de ejércitos y espadas. Era una lucha espiritual que buscaba la esencia misma de su identidad como pueblo. Regresó al campamento, llevando en su ser la certeza de que iba a haber pruebas, pero también la convicción iluminadora de que el camino hacia adelante sería guiado por la gloria de Dios. «Preparemos nuestros corazones», pronunció a la multitud, «porque el Señor nos ha declarado vencedores». La verdadera victoria se encuentra no solo en la guerra física, sino en la entrega y la dedicación a su ley. Estamos al borde de un movimiento que cambiará nuestra historia para siempre. Con estas palabras, la expectación aumentó. Débora sabía que algo grandioso se avecinaba, algo que marcaría la diferencia entre la servidumbre y la libertad. Las estrellas brillaban intensamente y una sombra se dibujaba más allá del horizonte. La verdadera batalla estará por venir, y en ella se revelará mi gloria. La promesa se mantenía, y el futuro de Israel estaba a punto de ser renovado por completo. Al amanecer, los rayos del sol se filtraban entre las colinas, iluminando el campamento de Israel. La atmósfera estaba cargada de una expectativa palpable, como la esencia misma del pueblo flotando en el aire. Débora, aún ensimismada por la visión recibida, despertó con un ardor en su pecho por la misión que Dios le había encomendado. Sabía que aquel día no sería solo otro día, sino el preludio del cumplimiento de la promesa divina. Mientras los israelitas comenzaban a reunirse, ella se sintió impulsada a convocar a los líderes de las tribus. «Hermanos», exclamó con voz firme, «han llegado tiempos de prueba. Cada uno de vosotros es parte integral de este pueblo. La gloria del Altísimo no se manifestará a través de uno solo, sino mediante todos nosotros. Unámonos en oración y preparación». Con aplausos y murmullos de acuerdo, los hombres y mujeres se reunieron, y un fuego de fervor comenzó a arder en sus corazones. Era un llamado a la reconciliación, a la unidad, y a la búsqueda inflexible de la voluntad de Dios. Barak se acercó a Débora, su rostro reflejando tanto admiración como ansiedad. «¿Qué debemos hacer a continuación?», preguntó, su voz teñida de la seriedad del momento. «Primero debemos consagrarnos», respondió Débora, su mirada fija en el horizonte. «Es hora de que cada tribu se presente ante el Señor, sus corazones puros, listos para lo que está por venir. La batalla no será solo contra Sisara, sino también contra nuestra propia incredulidad». Los líderes comenzaron a poner sus palabras en acción, convocando a sus respectivas tribus, y la asamblea fue transformándose en una comunidad de adoración y rendición.
Los cánticos se elevaron al cielo, resonando como un eco de arrepentimiento y esperanza. El sonido era como un susurro del propio corazón de Dios, invitando a su pueblo a un compromiso renovado. Mientras la unión se consolidaba, una sombra se proyectaba desde las tierras cercanas. En las regiones donde los cananeos se asentaban, el susurro de la inquietud se hacía cada vez más fuerte. Los rumores sobre la movilización de sus tropas llegaron a los oídos de Débora. «Mira lo que se aproxima», advirtió uno de los mensajeros, su voz acelerada por la urgencia. «Los hijos de Canaán están en marcha». Aquel mensaje trajo un escalofrío a la multitud, y un silencio reverente cayó sobre ellos. «¿Es este el desafío que el Señor nos anunció?», preguntó Barak, mirando a Débora. Ella respiró hondo, sintiendo de nuevo la presión del Espíritu Santo sobre ella. «Es precisamente eso», respondió Débora, sus ojos iluminándose con un fuego divino. «Este es el momento de actuar. Pero no debemos ir a la batalla con nuestras espadas primero, sino con la oración y la fe arraigada en nuestro corazón». Convocó a todos nuevamente, incitándolos a buscar la guía del Dios viviente. Las voces se alzaron en una súplica comunitaria, y un clamor resonante echó raíces en el suelo que había sido más que dura tierra. Se convirtió en un altar. En ese lugar, el cielo pareció abrirse, y la presencia del Señor se hizo manifiesta. Y entonces, como si el propio cielo estuviese prestando atención a la súplica del pueblo, una luz celestial iluminó a Débora de nuevo, y la voz del Señor reverberó en su ser. «Originalmente de ti, Débora, me levantaré un comandante, pero también has de ser la voz que trace el camino por el que mi pueblo será llevado a la victoria». Las lágrimas de gozo cayeron por sus mejillas. «He aquí, Señor, estoy lista para guiar a tu pueblo», respondió ella, su corazón lleno de desafío y valor. Sin embargo, una pregunta persiste en su mente. ¿Pero cómo sucederá esto realmente? La sombra de la batalla próxima se cernía sobre ellos, y con ello la promesa se erguía como un destino glorioso. Así, la expectación creció no solo en sus corazones, sino en sus mentes. Un nuevo amanecer estaba en camino, pero el camino hacia la victoria aún estaba lleno de misterio. La gloria de Dios se revelaría ante Israel, y el pueblo debía prepararse para ser testigo de la manifestación de su poder. La respuesta definitiva estaba por llegar. Al elevarse el sol en su cenit, los temores de la víspera se transformaron en un fervor renovado. Las tribus de Israel estaban finalmente unidas, dispuestas a obedecer la voz de Dios que resonaba a través de Débora. Una atmósfera de anticipación impregnaba el aire, y el eco de las súplicas aún reverberaba en los corazones de los congregados. Fue entonces cuando Barak, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, se dirigió a Débora con una mezcla de resolución y sacrificio. «Débora, tú que has escuchado la voz de Jehová, ¿quién irá conmigo a la batalla? El enemigo es numeroso y sus carros son de hierro. ¿Cómo podremos sostenernos ante su poder?» Débora, viendo la lucha interna en el rostro de Barak, lo miró con ternura y firmeza. «Levántate, Barak, el Señor ha prometido entregar a Sisara en tus manos. No temas, porque Él irá delante de ti. Reúne a tu gente y marcha con la certeza de que el Altísimo está contigo». Las palabras de Débora eran como bálsamo, y la fe comenzó a brotar en Barak como un manantial. Convocó a 10,000 guerreros, hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón, instándolos a prepararse para la guerra. Se armaban, no solo con espadas y escudos, sino también con el coraje que surge de una fe vivida. Mientras tanto, los ecos de los cánticos de adoración aún resonaban en sus mentes, recordándoles la verdad que estaba detrás de su lucha.
Cuando los hombres se reunieron, el día se llenó de fervor y expectativa. Barak se puso al frente, como el conductor de una sinfonía divina, dispuesto a enfrentar lo que le esperaba. Pero la sombra de Sisara, el comandante de los cananeos, se cernía amenazante. Con un ejército bien armado y carros de guerra, su venida era inminente. Débora, sintiendo el ardor del espíritu, se acercó a Barak antes de la batalla. «Escucha, Barak», dijo, con voz clara y potente. «No temerás porque el Dios de Israel te ha prometido que debes actuar. Cuando lleguen los rumores de la batalla, saber que Dios levantará una tempestad sobre las aguas del Sirión, y los cielos soltarán su poder». El rostro de Barak se iluminó en la penumbra de la incertidumbre. «Si vas conmigo, yo iré, pero si no, no iré», confió, el peso de su decisión abrumándolo. «Conmigo iré», prometió Débora, «pero ten en cuenta que la gloria de la victoria no será tuya, sino del Señor». Un destello de clara determinación llenó a Barak. No temía lo que venía, porque sabía que iba respaldado por la voz de Dios. La hora había llegado. Y así se congregaron en el monte Tabor, un lugar estratégico que dominaba el valle, donde se visualizaba el curso que tomaría su destino. En la lejanía, el estruendo de los carros cananeos resonaba como truenos en el horizonte, un recordatorio del desafío que enfrentaban. Pero la fe de Israel se alzó más fuerte que el retumbar de los truenos. Débora, en medio de su pueblo, comenzó a clamar a Dios, su voz resonando con poder divino. La tierra temblaba bajo sus palabras, y los cielos respondían al ejército de Israel. Finalmente se escuchó un clamor que atravesó el cielo y la tierra. «Adelante, el Señor va delante de nosotros». Los guerreros avanzaron. Y si bien el miedo estaba presente, la promesa de victoria resonaba más fuerte. Con cada paso, Barak supo que la batalla era más que una lucha física. Era un enfrentamiento contra la opresión y la incredulidad que había atormentado a Israel por años. En ese momento crucial, el viento sopló con fuerza y una lluvia torrencial comenzó a caer sobre el valle, transformando la tierra árida en un lodazal. El ciego y recio Sisara, que confiaba en sus carros de guerra, vio su poder desvanecerse en el descontrol del caos. Dios estaba en movimiento, desatando su mano sobre los enemigos del pacto. Las tropas cananeas, atrapadas en su propia trampa, comenzaron a retroceder mientras el alba se purificaba en victoria. Pero lo que no sabía el pueblo de Israel era que había una revelación más profunda en el corazón del plan soberano de Dios. Porque de la victoria también nacería un nuevo propósito y una historia que resonaría a través de las generaciones. Así, mientras el clamor de victoria se levantaba de entre la multitud, los planes de Dios comenzaban a desplegarse, revelando su gloria no solo en la batalla ganada, sino en un destino aún más elevado. ¿Qué otros misterios aguardaban a este pueblo fiel, que en su obediencia encontraría redención y revelación? El eco de la victoria resonaba entre las llanuras, pero ni un instante de tranquilidad se encontraba en el corazón de Débora. Mientras observaba cómo el pueblo celebraba, un estremecimiento le atravesó el espíritu. Sabía que la victoria, aunque dulce, era solo el preludio de nuevos desafíos. La figura de Sisara caía de sus pensamientos, pues, aunque su cuerpo estaba derrotado, su influencia aún quedaba en la memoria del pueblo de Israel. Todo lo que habían padecido no se desvanecería fácilmente. Las sombras de la opresión podrían alzarse nuevamente si su pueblo no se mantenía alerta. El verdadero reto será permanecer fieles, murmuró Débora, recordando las palabras del Eterno que aún resonaban en su corazón. Las llamas del fuego que había sido encendido para celebrar comenzaban a danzar en el cielo crepuscular, tejiendo un manto de luz sobre las caras del pueblo. Mas su mente se aferraba a la verdad.
La gloria y la oración que habían brotado en la fe de Israel debían persistir. Era tiempo de actuar. Vamos a establecer nuestra adoración y fortaleza, proclamó con voz resonante. El pueblo, aún bajo el efecto de la victoria, se agrupó de nuevo a su alrededor y Débora sintió que el peso de su llamado intensificaba. No debemos olvidar el camino que hemos recorrido hasta aquí. Escribamos nuestras memorias, honremos a Dios en nuestra historia y establezcamos un pacto con Él. Solo así, en el recordatorio constante de su fidelidad, podremos preservar nuestra libertad. Así, Débora tomó una piedra y, con la misma determinación que antes había llamado a la guerra, hizo marcos en la tierra, formando un altar donde los israelitas podrían congregarse. Este lugar será conocido como el altar de la memoria. No solo recordaremos la victoria sobre Sisara, sino que aquí sellaremos un nuevo compromiso de fidelidad con Yahvé, nuestro Dios. Con cada palabra la multitud respondía con fervor. Ancianos y jóvenes se unieron y se arrodillaron ante el altar, sus corazones unidos en un clamor de alabanza, invocando la bendición de Dios sobre ellos. El canto de las alabanzas se elevó, resonando en los cielos, un eco de un pacto renovado que palpitaba con esperanza fresca. Pero en medio de la alabanza, Débora sintió un remuerdo en su pecho. El pueblo de Israel no solo ha sido liberado de sus opresores, sino que debe renacer en nuevos corazones, pensó, mientras sus ojos recorrían las terracerías por las que había caminado. Mientras la adoración crecía, sabía que un nuevo Moisés debía levantarse en el corazón de cada uno, no solo para recordar lo que Dios había hecho, sino para guiar al pueblo hacia lo que él aún podía hacer. Fue entonces cuando un anciano se acercó, su rostro surcado por las marcas del tiempo. Débora, el pueblo celebra, pero no podemos ignorar las advertencias de nuestros enemigos. Jabín aún tiene fuerza, y sus vientos de venganza son fuertes. ¿Qué haremos si regresan con más de lo que pueden soportar nuestras espadas? Débora, con su espíritu afilado, respondió: Israel no será derrotado por el miedo. Hemos estado en la oscuridad, y al salir de ella hemos cultivado la luz de la fe. Proclama la justicia del Altísimo, y enseña a tu gente que aunque Jabín se levante, Yahvé permanecerá con nosotros. Aquella afirmación trajo un aire renovado, aunque en su interior también sentía los susurros de la incertidumbre. Mientras el día caía en silencio, Débora se retiró a la intimidad de sus pensamientos, presentes entre alabanzas y preocupaciones. Sabía que el Eterno estaba sopesando a su pueblo en el fuego de la prueba, y lo que se avecinaba no solo se daría en el campo de batalla. El verdadero desafío sería levantarse en unidad y devoción. Al caer la noche, sintió una voz divina resurgir en su corazón. No creas que lo que he hecho es un final, sino el comienzo de un movimiento de renovación. Hay un pueblo eterno que surge de tus palabras, Débora, un nuevo principio que marca su destino. Rotunda, se alzó y, deseando ser el eco de la voz de Dios, proclamó al pueblo reunido: No solo hemos visto la mano de Dios en la batalla, sino que ahora se requiere que la celebréis en sus corazones. La justicia y la fe deben ser sostenidas en un acto de adoración continua. Así, en la penumbra de la noche, mientras los estandartes del pueblo ondeaban con el viento, el pueblo de Israel se comprometió a un nuevo camino. No solo serían guerreros en el campo de batalla, sino testigos vivos de la gloria transformadora de Dios. La penumbra ocultaba el albor de una nueva era. Con la luna como testigo, Débora asumió su lugar como guía, comprometida a enseñar y elevar la voz de Dios frente a las adversidades. En su corazón, el murmullo de la promesa crecía y un nuevo sentido de urgencia abría puertas. ¿Qué más revelará Dios a través del renacer de Israel?, preguntó,
mientras su mente palpitaba con la posibilidad de las maravillas aún por venir. La historia continuaba escribiéndose, y la revelación del plan divino prometía un cumplimiento magnífico, aguardando a ser descubierto en los misterios del tiempo.